Muy buenas noches a todos, bienvenidos al canal de la Asociación Cultural de la Villa Real. Les habla Porfirio Báez, fundador de la asociación. Y desde hoy, miércoles 26 de mayo, y cada miércoles estaremos con un nuevo programa que denominamos Paraguay de antes, en donde vamos a repasar la historia del Paraguay en sus aspectos no tan conocidos. Y la propuesta de hoy es Los hijos del mariscal, en donde vamos a ver la descendencia de Francisco Solano López, cuántos hijos tuvo, con cuántas mujeres y cuáles fueron sus destinos. Y antes de empezar, quiero agradecer siempre a nuestros seguidores de nuestras redes que van sumando cada vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y así poder ver todas las programaciones que tenemos, darle like a los videos y compartirlos para poder crecer cada día y también poder enriquecer así la base de datos culturales de la ciudad de Concepción y del Paraguay. Vamos a empezar ya. Muy bien, para esta edición vamos a tener como fuente principal a este maravilloso material que es Dinastía Heroica, Juana Paula Carrillo, Carlos Antonio López, de Julio Atilio Carrillo, este descendiente directo del mariscal y de personalidades que forjaron nuestra nación, que tiene la virtud de hacer genealogía, este material y al mismo tiempo condensar 200 años de rica historia. Y además vamos a ver archivos de las iglesias, documentos del Archivo Nacional de Asunción, algunas eh, publicaciones de la página web de la Biblioteca Nacional del Paraguay, etcétera. Muy bien, primeramente vamos a la juventud de Francisco Solano López, allá por 1847, más o menos cuando tenía 21 años. Y él tuvo un romance con su prima Asunción Carrillo Falcón de Lara. Y de esta relación nació su primogénito. Voy a poner así, enumerar, ¿verdad? Eh, que se llamaba Jesús María Carrillo, nacido en 1848 y fallecido en 1907. Como les dije, vamos a enumerar en orden cronológico según los nacimientos. Entonces, van a notar que fueron de diferentes madres intercaladas hasta que llegó Madame Lynch, ¿verdad? Tampoco vamos a hacer ningún juicio de valor porque fueron otras épocas con otros pensamientos y con otras costumbres, ¿verdad? De balde vamos a ponernos a criticar a la gente que vivió hace 150 o 200 años, ¿verdad? Y bueno, Jesús María Carrillo nació el 11 de noviembre de 1848 en Villa del Rosario. Él fue huérfano de madre a los 6 años y meses y quedó bajo el cuidado de su abuelo materno, Manuel Heraclio Carrillo Viana, y por momentos también de su abuela materna, doña Juana Paula Carrillo Viana. Él a los 16 años, al empezar la guerra en 1864, se incorporó como alférez y cayó prisionero en Lomas Valentinas a fines de diciembre del 68. Y cuando pasó la guerra, él estudió y se recibió de escribano. Él accedió a los cargos de juez en lo civil y juez en lo comercial. También incursionó en la política y formó su hogar apenas terminada la guerra en 1870 con María Olivia Villalba Vargas y formalizó este matrimonio unos años después, el 11 de noviembre de 1887. Este matrimonio tuvo 11 hijos y su esposa falleció 2 meses antes que él, en mayo de 1907. De Jesús María Carrillo hay una numerosa descendencia hasta la actualidad. Vamos a ver entonces a la segunda hija, que es Rosita Carreras, nacida en 1849 y fallecida en 1925. Ella es hija del mariscal Francisco Solano López y de Ana Carreras. Durante la guerra, Rosita estuvo a cargo de Madame Lynch. A ella no se le mencionó en ese documento del mariscal que, que hizo en el 4 de junio de 1865, en donde reconoce a sus hijos y da testamento a favor de ellos. Efectivamente, Rosita no usó el apellido López,
pero era de conocimiento público de que era hija de Francisco Solano López. Ella acompañó a su papá hasta Cerro Corá y luego fue llevada por Madame Lynch a Europa. El mariscal había dispuesto ya en Cerro Corá el 28 de febrero de 1870, unos días antes de, de que termine todo, ¿verdad? El 1 de marzo. Él dispuso que su hija Rosita se casara con Juan Crisóstomo Centurión. Y eso no se pudo materializar ya que al día siguiente fue el trágico y épico 1 de marzo. El 28 de febrero, 1 de marzo. Y de soltera, Rosita tuvo un hijo que se llamó José Antonio Carreras, quien se presentó en el juicio sucesorio del mariscal en diciembre de 1895. Y Rosita se casó en Asunción el 12 de diciembre de 1894 con el modisto Eduardo Fernández y tuvo una muy activa vida social. Ellos adoptaron una niña que se llamó Filomena Petrona y esta niña, o sea, más adelante contrajo matrimonio con Rafael Ávila Franco. El 10 de septiembre de 1906 ya, Rosita y su marido Eduardo fueron padrinos de bautismo de su sobrina Elisa Adela Solano López Carrillo, que es la hija de Enrique Solano López y Adela Inocente Carrillo. Rosita falleció el 13 de marzo de 1925, siendo publicada la noticia en todos los diarios de la época con la aclaración de que era hija de Francisco Solano López. Bueno, vamos ahora al tercer hijo, que es Emiliano Víctor López Pessoa, nacido en 1850 y fallecido en 1875. Él es el hijo de Juanita Pessoa. Él estudiaba en Europa y se trasladó a Nueva York durante la guerra. O sea, le tomó la guerra estando él en el exterior. Y finalmente, luego del desastre en Cerro Corá, él fue uno de los apoyos que tuvo Madame Lynch. Madame Lynch crió a sus hijos pequeños, ¿verdad? En el exilio en Europa. Emiliano le esperó a ella en París para enterarse de los detalles de la muerte de su papá, el mariscal, de su hermano José Félix, porque él tuvo un hermano que era hijo también de Juanita Pessoa, que era José Félix, y su hermanastro Panchito. Él se enteró de la muerte de su papá y de sus hermanos. Hay correspondencia que prueba que Madame Lynch quiso proteger a Juanita Pessoa después de Cerro Corá y quería llevarla a París. Y también dicen, o sea, que hay luego escritos de que existió muy buena amistad entre Juanita Pessoa y Madame Lynch. Y desde la muerte de su papá, Emiliano cambió su firma por Emiliano López Pessoa, como aparece en las cartas que fueron enviadas desde Europa a la casa de su madre en Pilar. Esta casa, según leí, sigue en pie hasta la fecha. Y ni Madame Lynch pudo recuperar sus bienes, ni Emiliano Víctor pudo recuperar la 10ª parte de la herencia que le correspondía. Y que Madame Lynch hizo todo lo posible por recuperar, ¿verdad? En 1874 volvió Emiliano Víctor a Paraguay y murió un año después en Pilar a los 25 años de edad. Y no quedaron vivos los hijos de los amores de Juanita Pessoa y Francisco Solano López. Pasamos al cuarto hijo, que es Alejo Antonio Carrillo, nacido en 1851, fallecido en 1873. Él es el hijo también de la prima del mariscal, que es María Asunción Carrillo. Él murió muy joven y sin descendencia a 3 años de terminar la guerra. Ahora vamos a la quinta hija, que es Adela Constanza López Pessoa, nacida en 1851 y fallecida en 1868. Ella es hija también de Juanita Pessoa.
Ella, obviamente sin descendencia, murió de viruela a los 17 años, muy jovencita, en 1868 en Tomati. La lápida de ella es la que está ahí en Tomati y creo que está en uno de los museos. Ahora pasemos al sexto hijo, que es Juan Francisco Panchito López Lynch, el coronel Panchito López. Este ya es el primer hijo con Madame Lynch, nacido en 1855 y fallecido en 1870. Panchito había nacido en el Hotel Lavastier de Buenos Aires en enero de 1855, cuando volvía ya su padre de Europa, con Madame Lynch, ¿verdad? Él fue bautizado en la Catedral de Asunción el 27 de abril de 1857 y figura en el acta con el apellido de su mamá, ya que la oposición de don Carlos a la relación de sus padres era muy, muy fuerte. Acá podemos ver el bautismo del coronel Panchito López. Ahí dice de Juan Francisco, de 2 años, hijo natural de Isabel Lynch. Después decíamos que don Carlos se opuso a la relación de su hijo con Madame Lynch. Además, el hecho de que la pareja no esté casada hizo que el padre Fidel Maíz rechazara el bautismo. Eh, Como sabemos, Panchito López estuvo todo el tiempo con sus padres hasta el fin de sus días. Y acá tenemos una nota o una carta, ¿verdad? Que Panchito López le envió al ministro Falcón. Esta es la letra de Panchito López. Él le pedía, mediante su intermedio, que mandara encuadernar unas partituras de piano y de solfeo de su mamá. Acá en este escrito le llama mamita. Y el texto completo, esta es la última parte nada más. Pero el texto completo dice: Campamento de Azcurra, marzo 15 de 1869. Señor ministro Falcón, tengo la satisfacción de saludar a vuestra excelencia, y vuestra excelencia tenga la bondad de dispensarme la molestia que le doy mandándole 2 bultos de solfeo de mamita, para que se sirva mandar encuadernar conforme van los bultos. Y no sirve que los libros no puedan abrirse completamente y sin forzar mucho. Favor que espero de vuestra excelencia. Su muy atento y servidor Juan Francisco López. Eh, Postdata, ahí como vemos, encima de cada libro desearía mamita que tuviesen sus iniciales. Y Panchito falleció el 1 de marzo de 1870 a la edad de 15 años, defendiendo a su mamá. En Cerro Corá existía un cartel de madera al lado de su tumba que decía: tumba del coronel Panchito López. En este lugar, el coronel Panchito López, joven de 15 años, hijo del mariscal, fue interceptado por las fuerzas aliadas pidiéndole rendición, demostrando el mismo valor de su padre. Dijo: un coronel paraguayo no se rinde. Y esta es la fotografía, nuestra fotografía de los miembros de la asociación, que cuando fuimos a Cerro Corá a los 150 años de la inmolación, en el lugar en donde falleció Panchito López. Vamos ahora a la séptima hija, que es Corina Adelaida López Lynch. Yo pongo así López entre comillas, porque es hija del mariscal, ¿verdad? Aunque no aparecía en los registros, ¿verdad? Corina vivió solamente 6 meses y falleció de disentería en 1857. Y su muerte produjo una tristeza profunda en la pareja. El, el mariscal le mandó levantar una hermosa tumba en la Recoleta que vemos en esta foto. Originalmente tenía un ave, creo que era un búho, que abría las alas, que fueron robadas por los aliados durante la invasión de Asunción en 1869.
Bueno, pasemos al octavo hijo, que es Enrique Venancio Víctor López Lynch, que es más conocido como Enrique Solano López. Numerosa descendencia hay en esta línea y son los que adoptaron el compuesto de Solano López. Lleva el nombre de Venancio por el nombre de su padrino, que era su tío Venancio López Carrillo. Y luego de la última batalla de la guerra, en que murió su papá y su hermano, el coronel Panchito López, él cayó con su madre prisionero y tenía 10 años cuando eso. Acompañó a su mamá en su condición de prisionera de guerra. El trayecto que hicieron los llevó primero a Concepción y luego a Montevideo para ser destinados definitivamente a Europa. Él estudió en un colegio de Inglaterra y luego se trasladó a París. En 1875 acompañó a su mamá, a Madame Lynch, al Paraguay con el propósito de salvaguardar sus bienes y establecerse acá en Paraguay. Y luego del fracaso de esa misión, regresó nuevamente a Europa. Y Enrique retornó definitivamente al Paraguay en 1893 en un ambiente hostil hacia su persona y a la persona de su padre, obviamente, ¿verdad? Por sabidas razones, ¿verdad? Desde el momento de su arribo, eh, tomó contacto con quienes pelearon a su lado, o sea, al lado del mariscal en la guerra, con Bernardino Caballero, Patricio Escobar, Pedro Duarte, y se incorporó a las filas del Partido Colorado. Y tenía solamente 35 años cuando eso. En 1894 es nombrado por el presidente Egusquiza superior intendente de la instrucción pública y en ese cargo llevó a cabo una fundamental tarea de fiscalizar los planes y programas de estudio y selección de materiales didácticos. También cambió el rumbo de la educación primaria y supo renovarla con la venida de renombrados docentes argentinos. En 1895 comenzó su tarea de publicar documentos sobre la Guerra Grande. Eh, y se incorporaría como socio del Instituto Paraguayo. 5 años después, para ya en 1900, fundó el diario La Patria, buscando reivindicar a través de sus páginas los valores históricos del Paraguay y la memoria del mariscal Francisco Solano López. Y desde 1904 inició la tarea, eh, inició la era liberal, ¿verdad? De la revolución de 1904. En varias ocasiones fue a parar a la cárcel pública. En 1908, La Patria, órgano del Partido Colorado, era clausurado y su director, que era Enrique Solano López, fue exiliado. Para 1912 se le encuentra nuevamente en el país, acompañando las candidaturas de su partido político, el Partido Colorado, a la vez de ejercer varias cátedras en los colegios de Asunción. Entre el 13 y el 31 de marzo de ese año, ocupó la intendencia de la ciudad de Asunción. En abril de 1917 se le eligió como senador de la nación, volviéndose uno de los más activos parlamentarios, basándose sus debates en cuestiones históricas. Fue amigo de grandes intelectuales como Blas Garay, Ignacio Apane, y posteriormente se une a Juan Oleari, con el que vemos acá en la foto, quien le acompañaría en la tarea de defender la memoria de su padre, el mariscal. Y Enrique encaró un trabajo histórico con sus propios medios económicos y llegó a catalogar más de 10.000 volúmenes sobre cuestiones paraguayas y coleccionó libros, folletos, mapas, periódicos en su incesante tarea de reivindicador histórico. Y en los casi 25 años de intensa actividad pública cumplida por
don Enrique Solano López estuvo siempre vinculado a los medios de prensa y fue un admirador y promotor de las actividades culturales en el Paraguay. Su trayectoria política le convirtió en una figura sobresaliente del Partido Colorado y en pleno ejercicio de sus funciones legislativas como senador le sorprendió la muerte el 19 de noviembre de 1917. Y como les mencioné, de él descienden eh, los Solano López hasta la actualidad. Bueno, pasemos ahora al noveno hijo, que es Federico Joel Lloyd López Lynch. Lloyd, creo que se le decía así, ¿verdad? En algunos textos dice Loel o Joel, ¿verdad? Eh, Nació en 1860 y falleció en 1904. No hay tantos datos de este hijo del mariscal y Madame Lynch, pero estuvo con ellos hasta Cerro Corá y posteriormente acompañó a su mamá en su viaje a París, ¿verdad? Y falleció a los 44 años, donde y no se le conoce descendencia, o por lo menos se le perdió el rastro, se perdió el rastro de Federico Joel. Y vamos ahora esta es el bautismo de Federico Joel. Como vemos, él nació en 1860, eh, antes del fallecimiento de su abuelo, que es en 1862, don Carlos Antonio López, y es hijo natural de esta república, dice. Eh, Hijo reconocido del general ciudadano Francisco Solano López, o sea que el mariscal ya le reconoció a pesar de la oposición de su papá. A Federico ya le reconoció y se fue a bautizarle. Y vamos ahora al décimo hijo, que es Jorge López Lynch, al que yo denomino el hijo desconocido, ya que encontré su registro hace poco nada más, o sea, hace unos años, ¿verdad? Eh, no sé si antes otros encontraron, ¿verdad? Pero no sé si encontramos al mismo tiempo, ¿verdad? Al menos en los resúmenes de los hijos del mariscal, nunca leí sobre Jorge y tampoco en otros investigadores, digamos. Posteriormente a una publicación que hice, sí ya encontré eh, en otros resúmenes, ¿verdad? Él falleció párvulo en 1861 y no sabemos cuándo nació. Supongo que nació unos meses antes de abril del 61, ¿verdad? El 10 de ese mes de abril está registrado en la Recoleta, o sea, su defunción está registrada en la Recoleta, y el 11 en la Catedral. Dice que es hijo natural de Elisa Lynchy, así escriben, natural de Inglaterra. Y en el registro también de Corina Adelaide también aparece Lynchy. Y hay lo que encontré también de paso, un Norberto Lynchy, que es un adulto, pero que se especifica que es liberto al servicio de doña Elisa Lynch. El 23 de marzo del 61 había nacido su hermano Carlos Honorio, que fue también reconocido por el mariscal. Jorge indefectiblemente tendría que haber nacido luego o con su hermano Federico Joel. Eh, Tuvo que haber sido o mellizo de Federico Joel, o un poquito después tendría que haber nacido. Hasta ahora no encajo a Jorge dónde está. Pero si está Anita Grimaldo por ahí viendo, vamos a investigar un poco mejor y colocarle en la cronología. Ahora vamos a ver, decimoprimer hijo, que es José Félix López Pessoa, con Juanita Pessoa, ¿verdad? O sea que mientras estuvo seguramente de paso por el sur del país, fue concebido José Félix López Pessoa. Él falleció el 1 de marzo de 1870 a los 9 años y 5 meses de edad,
junto a su papá y a su hermano Panchito. José Félix, al cuidado de Madame Lynch, murió durante el ataque a su carromato, eh, al mismo tiempo que su hermano Panchito. O sea, cuando le atacaron a Madame Lynch, Panchito y José Félix estuvieron a la defensa. Y su mamá, Juanita Pessoa, luego de la guerra rehizo su vida casándose con el coronel Hermosa, que fue ayudante de campo del mariscal López, y también que tuvo gran actuación en la batalla de Curupayto. Y hoy hay un distrito de Concepción que lleva el nombre de José Félix López Pessoa, que anteriormente se denominaba Puenteciño. Pasemos ahora al 12º hijo del mariscal, Carlos Honorio López Lynch. Así como les dije, él fue reconocido, eh, por lo menos en el bautismo, luego se fue el mariscal a reconocerle. Él nació en 1861, antes de la muerte de su abuelo, don Carlos Antonio López, 1861. Supongo que al final de su vida, don Carlos ya toleró, digamos, la relación de su hijo con Madame Lynch, porque de alguna manera, digamos que le autorizó a su hijo para bautizarle a sus hijos, a sus nietos. Y Carlos Honorio, que habíamos mencionado en la comparación con su hermano Jorge, que nació el 23 de marzo de 1861 y Jorge falleció en abril de 1861. Por eso es que creo que Jorge tuvo que haber nacido luego o con su hermano Federico. Carlos Honorio fue así, como dije, acá está su bautismo, hijo reconocido del general Francisco Solano López. Y falleció a los 68 años, y no se le conoce descendencia hasta hoy. Se le perdió el rastro al menos, ¿verdad? Y ahora vamos al 13º, que es Leopoldo López Lynch, que nació en 1862 y falleció en 1870. Él sobrevivió a la guerra, fue al exilio con su mamá, pero murió en Inglaterra a los 8 años en 1870. En ese mismo año falleció. Y Leopoldo era uno de los niños rubios que menciona el conde Do en sus memorias, que los vio, o sea, el conde Do dice en sus memorias que le vio jugando en el barco que llevaba a Madame Lynch y a sus hijos. Cuando Madame Lynch salió de Concepción, que se iba hasta Montevideo, ¿verdad? Y de ahí a Europa. Y pasemos ahora al 14º hijo, que es Miguel Marcial López Lynch, nacido en 1866 y fallecido en 1867. Él es el último de los hijos del mariscal y Madame Lynch. Él nació en Paso Pucú el 24 de mayo de 1866 durante la batalla de Tuyutí y murió en Paso Pucú en 1867. Y el último, o sea, no el último, sino el primero sería el hijo del mariscal, Juan León López Benítez. López entre comillas, ¿verdad? Benítez no fue reconocido. Él nació en 1842 y falleció en 1844 según Luis Verón, el historiador Luis Verón. Eh, Él es hijo de una de las señoras que trabajaban en el servicio doméstico de la casa de don Carlos Antonio López. O sea que es la señora, la empleada que trabajaba en la casa de la familia López Carrillo. Y este sería el primogénito del mariscal y que vivió 2 años o menos. Ahora vamos a mirar un poco para culminar unas fotografías. Esta es de la Revolución de 1904. Estas son las fuerzas leales al gobierno del Partido Colorado. El que está ahí marcado es Enrique Solano López. Luego, esta foto
que es también de la Revolución de 1904. Estos son los hijos de Jesús María Carrillo, o sea que son ya los nietos del mariscal y con otras personas, ¿verdad? El que está a la izquierda es Alfredo Victoriano Carrillo Villalba. Luego el que está sentado es Alejo Martiniano Carrillo Villalba, que es muy parecido a su papá y muy parecido a su abuelo el mariscal. Y el que está ahí atrás es Manuel Carrillo Villalba. Y esta es una fotografía de la familia Carrillo, que son los nietos ya del mariscal y entre otras personas. Tenemos aquí al que está más a la izquierda, es Enrique Solano López, que es el hijo del mariscal, y él se casó con esta señora que está sentada ahí, que es eh, Adela Carrillo, que es su sobrina. Él se casó con su sobrina. Luego tenemos esta señora que era María Olivia Carrillo Villalba, que se casó con Miguel Valario, que fue intendente de Asunción. Y ellos tienen descendencia. Después está José Félix Carrillo Villalba, que fue juez y que se casó con Filomena Silveria Ocampos, también con descendencia. Después tenemos a Alejo Martiniano Carrillo Villalba, al que le vimos sentado hace rato en la Revolución de 1904, que fue integrante por varios años del directorio del Partido Liberal. Él fue escribano, fue juez y fue senador también. Él estaba casado con Asunción González Noguera y también tuvo descendencia hasta la actualidad. Y el siguiente, que es Alfredo Victoriano Carrillo Villalba, que fue escribano y diputado nacional por varios años por el Partido Liberal. Él estuvo casado con Eulalia Salinas, con descendencia hasta la actualidad. Este otro es Felipe Antonio Carrillo Villalba, que no se tienen tantos datos de él. El siguiente es Heriberto Hermógenes Carrillo Villalba, que fue escribano también por muchos años y tuvo reconocida descendencia con Pastora Grau. El siguiente es Manuel Heraclio Carrillo Villalba, que fue un estilista, un peluquero que fue formado en Buenos Aires y estuvo casado con Herminia Acosta Flores, con numerosa descendencia hasta la actualidad. El siguiente es Emiliano Benigno Carrillo Villalba, que ejerció como procurador de los tribunales. Y él viajó a Panamá, desde donde enviaba postales hasta 1934, y él era que informó a la embajada paraguaya en Washington de un gran cargamento de armas que estaba pasando por el canal de Panamá con destino a Bolivia. Y luego no se supo más de él. Y acá las que están sentadas, las damas que están sentadas, la primera que vimos hace rato es Adela Inocente Carrillo Villalba, la esposa de Enrique Solano López. La que está ahí al lado es la abuela de todos ellos, ¿verdad? La señora de la Paz Vargas, que fue esposa de Juan Villalba, la madre de Olivia Villalba Vargas, que se casó con Jesús María Carrillo, que es el padre de la mayoría de los que están presentes allí. Y luego está María Clorinda de la Paz Carrillo Villalba, que frecuentaba círculos literarios, una mujer muy, muy culta y distinguida. Ella murió soltera y sin descendencia. Y la última, María Asunción Carrillo Villalba, que falleció muy jovencita, soltera y sin descendencia. Ella lleva el nombre de su bisabuela María Asunción Carrillo. Y esta foto, que es el mariscal y su descendencia Carrillo, ahí arriba está el mariscal. Y a la izquierda en el medio está Jesús María Carrillo, que es el hijo del mariscal con su prima María Asunción Carrillo. Y a la derecha, que está abajo, es Alejo Martiniano Carrillo Villalba, que es el hijo de Jesús María y por lo tanto es el nieto del mariscal. El parecido es muy notable, ¿verdad? Y acá están mezclados los hijos del mariscal con
con las diferentes señoras, ¿verdad? Está Jesús María, ahí primero, que es el hijo de Asunción Carrillo. Después está en el medio abajo Emiliano López Pessoa, que es el hijo de Juanita Pessoa. Después arriba otra vez está Juan Francisco Panchito López con Madame Lynch, y después está Enrique Solano López, que es hijo de Madame Lynch también. Eh, en fin, vamos a terminar con un resumen. Tenemos entonces, a ver, voy a enumerar sin tener en cuenta la cronología, o sea, sus años de nacimiento, sin tener en cuenta, sino voy a clasificar con las madres. Primero, con Asunción Carrillo, el mariscal tuvo dos hijos, Jesús María Carrillo y Alejo Antonio Carrillo. Luego tenemos con Ana Carreras, una hija, que es Rosita Carreras, y con Juanita Pessoa tuvo tres hijos, que es Emiliano Víctor López Pessoa, Adelina Constanza López Pessoa y el sargento José Félix López Pessoa. Con Madame Lynch tuvo 8 hijos. El primero, el coronel Francisco Panchito López Lynch, Corina Adelaide López Lynch, Enrique Venancio Víctor López Lynch, que es Enrique Solano López, Federico Joel, Jorge López Lynch, Carlos Honorio López, Leopoldo López y Miguel Marcial López Lynch. Y con N.N. Benítez, que sería el primogénito, tuvo un hijo que se llamaba Juan León Benítez, o Juan León López Benítez, ¿verdad? Y bueno, con esto concluimos. En total, vamos a ver, en total son 15 hijos, ¿verdad? Con 1, 2, 3, 4, 5 mujeres. Y ahora sí, bueno, con esto concluimos esta edición de Paraguay de antes, hoy con los hijos del mariscal. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos y compartirlos para que podamos crecer cada día y poder enriquecer así la base de datos culturales de la ciudad de Concepción y del Paraguay. Pueden dejar sus preguntas y sugerencias en los comentarios, que estaremos respondiendo con todo gusto. Nos vemos dentro de 8 días nuevamente para conocer aspectos poco conocidos del Paraguay de antes. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.